Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo podcast de Construyendo Tiempos Mejores. Hoy contamos con grandes invitados. Parto presentando a mi izquierda a don Claudio Alvarado. Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Claudio, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tenemos también al concejal de Lo Barnechea, Juan Chomalí, ex profesor también de la Universidad Católica de Derecho. Juan, buenas tardes, bienvenido. Hola Sara, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. El tema que nos convoca en esta tarde es la cultura woke. ¿Cómo lo presentamos? A ver, ¿cómo lo pronunciamos? Está bien. Perfecto. Cultura woke o de la cancelación, que aunque no es exactamente lo mismo, es creo lo principal que vamos a conversar. Vamos a partir hablando de ese tema. ¿Qué entendemos por cultura woke? A ver, estos temas siempre son complejos, son de largo aliento, pero en términos muy generales, muy esquemáticos. Me parece que cuando en Chile estamos conversando hoy día sobre la cultura woke, o usémoslas como sinónimo, insisto, aunque no son exactamente lo mismo, cultura de la cancelación, estamos hablando de un movimiento político-cultural, una sensibilidad político-cultural más o menos organizada, más o menos articulada, que tiene como uno de sus rasgos distintivos, me parece a mí, convertirse en una variante del progresismo que tiende a recelar profundamente de lo que podríamos llamar las ideas tradicionales a nivel cultural, a nivel antropológico, y que se traduce aún más en concreto en un nuevo tipo de, no de censura exactamente, porque la censura siempre estábamos acostumbrados a que fuera de arriba para abajo, y esto es más bien horizontal, pero un nuevo tipo de rechazo, de profunda intolerancia al disenso político, de rechazo a las ideas que se consideran contrarias, y que va produciendo momentos de autocensura, personas que dejan de decir lo que piensan. Quizá un ejemplo concreto pueda ayudar a ilustrar estas ideas que suenan algo vagas. Hace algunas semanas, en la Universidad Católica, la Federación de Estudiantes, UC, la directiva de la FEUC, decidió manifestarse a propósito del Día del Niño que está por nacer, y en un comunicado público afirmó la relevancia del niño que está por nacer, que es titular de derechos, que hay que resguardar su dignidad, algo bastante sencillo, yo diría muy general, y bastó ese comunicado para que la FEUC estuviera empapelada, para que recibieran hostigamiento por las redes sociales, para que se pegaran carteles en las oficinas de la FEUC diciendo aborta si eres solidario, o aborta los sales solidario, aludiendo al movimiento Solidaridad UC que hoy día encabeza la FEUC. Yo creo que eso es un buen signo concreto del tipo de prácticas que se suelen englobar bajo esta sensibilidad o cultura de la cancelación, y con esto cierro la idea, que no son la vieja censura, no son la censura estatal que viene desde arriba, pero que sí provocan autocensura y una profunda dificultad para las personas que articulan ideas más bien tradicionales o distintas a esta sensibilidad de manifestar sus ideas con libertad y sin temor a ser hostigadas. Muchas gracias, Juan. ¿Dirías que estamos frente a un fenómeno global importado o tiene expresiones locales genuinas? No, yo creo que ambos. O sea, yo creo que efectivamente hay un fenómeno global y que uno lo puede ver, por ejemplo, cuando en alguna universidad en Europa o en Estados Unidos se producen fenómenos similares. También ejemplos concretos de esto a nivel internacional son la clásica que han estado votando algunas estatuas de algunas personas que en su minuto eran, por ejemplo, tenían esclavos, aunque fueran, por ejemplo, próceres de la patria, pero como tenían un pasado esclavista o habían señalado cuestiones que hoy día, por supuesto, no los aceptaríamos, entonces la obra de esa persona se destruye completa. Y obviamente la estatua de Cristóbal Colón, estatuas de Cristóbal Colón que hoy día están clausuradas, digamos. Es dar un ejemplo. Y hoy día, si uno, por ejemplo, lo trae acá a un ejemplo muy local, muy chileno, es que pasa con Pablo Neruda, y hay un grupo dentro de la izquierda que esa figura le incomoda. En cambio ahora ha transitado más bien a Gabriela Mistral, que es una figura que han querido realzar ciertos aspectos de la vida personal de Gabriela Mistral, a diferencia de Pablo Neruda, que ahora lo tiene un poco escondido porque han sabido algunas cuestiones respecto de una hija que ella tenía o actitudes hacia algunas mujeres que hoy día no era tolerable. Entonces eso también te va generando esta cultura woke, como decía Claudio, que no es tanto, no es que alguien vaya el día de mañana a censurar un libro de Pablo Neruda y nunca más se vaya a vender, sino que se esconde un poco la figura y se realza otra, porque acomoda más a la que está hoy día, o sea, las tendencias de hoy día versus las tendencias de antes. ¿Qué riesgos estamos viendo en que esta ideología impregne la política, en políticas públicas, leyes?
A ver, yo distinguiría los planos. A nivel político e institucional, me parece que un buen ejemplo de intento de institucionalizar, valga la redundancia, esta mirada del mundo fue el proyecto de la fallida Convención Constitucional que fracasó rotundamente, ¿cierto?, en las urnas el 4 de septiembre de 2022, pero que en su minuto, cuando parecía que las izquierdas tenían todo el poder o podían aspirar a capturar todo el poder, no trepidaron en instalar esta idea a nivel educacional, a nivel de la visión relativa a los pueblos indígenas, a nivel cultural general, yo diría, no trepidaron, digo, en instalar estas miradas en su proyecto. Y a veces vale la pena pensar cómo habría sido Chile si ese texto hubiera llegado a convertirse en la ley fundamental de la República, porque ahí había un intento concreto desde el punto de vista institucional de impregnar esto y desde ahí irradiar el resto de los ordenamientos jurídicos. Pero me parece que una vez que ese proyecto fue derrotado en las urnas, el riesgo no es tanto, por supuesto que existe, pero no es tanto la ley a nivel general, como el otro plano en el cual esto me parece que sí existe mucho, que es el plano más bien informal de las prácticas culturales en las instituciones de educación escolar y educación superior, o a nivel del debate público general. Y ahí yo creo que el riesgo es muy grande. El riesgo es muy grande porque cuando se instalan estas lógicas, lo que provoca es que la gente que piensa distinto a la opinión aparentemente dominante calla, teme alzar la voz, y se van instalando verdaderas cámaras de eco, y se va instalando la sensación de que solo un determinado grupo de ideas pueden expresarse en el espacio público, y yo creo que eso es muy complejo, sabiendo que además en el caso particular de la educación, no es solo la eventual autocensura o autolimitación de los alumnos, sino que también esto a veces ha llevado a que profesores sean castigados. Obviamente que las estadísticas difieren según cómo se midan, pero hay estadísticas que muestran que en la última década en Estados Unidos la verdad es que son cientos o quizás miles según cómo lo midamos y cómo lo detectemos, los profesores que se han visto cancelados. Entonces uno diría, ¿hay riesgo de esto? Me parece que sí, me parece que esto no es algo que haya quedado atrás, pero no tanto por la cuestión institucional, constitucional o legal, sino que sobre todo por las prácticas culturales, prácticas políticas, y que, ojo, han sufrido actores, yo diría en tiempos relativamente recientes en Chile. O sea, Rafael Gumucio fue cancelado en su minuto en la Universidad Diego Portales, Sergio Mico en la Universidad de Chile. Estas cosas han pasado y no hay, creo, en ningún caso que pensar que quedaron atrás, tal como recuerda el reciente ejemplo de la FEU. Vamos avanzando en formar jóvenes con pensamiento crítico, o solamente jóvenes que están repitiendo eslogan. Yo creo que puede pasar eso, o sea, ese es el verdadero riesgo, tener personas que solamente repitan lo que ellos piensan. Por ejemplo, en los colegios hoy día, algunos papás han tenido que alzar la voz respecto de los hijos que no quieren, por ejemplo, que sepan algunas cuestiones de índole de ideología de género. Y se produce ahí discusiones dentro de la comunidad escolar. De fondo, hay alumnos que no van a recibirlo, los papás que se han peleado, pero en el fondo también esos alumnos en algún minuto también los estigmatizan porque en el fondo piensan de una manera. Entonces, ¿qué le dicen? No, es que tú no podís porque tú eres facho. Entonces, y ese grupo al final se aísla. Y eso también es muy complejo porque introduce en la comunidad escolar divisiones, yo creo, desde el punto de vista artificiales, que en vez de la comunidad escolar de acoger la diferencia, la rechaza porque no está esta diferencia de moda o está en boga o es lo políticamente correcto. Eso es lo que ha pasado hoy día en los colegios, que genera a veces tensiones muy complejas para las familias. ¿Y cómo podemos ir resistiendo esta cultura sin caer en caricaturas, en extremos? A ver, yo diría que hay distintos planos también aquí en juego. Una cuestión muy relevante en términos generales es tomarse muy en serio y resguardar la libertad de expresión. Es algo que me parece que hay que defender a todo nivel, porque una de las características de una sociedad democrática digna de ese nombre es que existe una protección robusta a la libertad de expresión, y esa es una garantía de que en el espacio público se van a poder expresar las distintas ideas sin ser patologizadas por ser consideradas políticamente incorrectas o porque pertenecen a determinadas ideas consideradas conservadoras. Me parece que esto es muy importante, defender la libertad de expresión, y por tanto en el debate político la tolerancia al disenso, de que no es verdad que solo un determinado bando sea legítimo. Yo creo que eso en Chile a veces se instala muy rápidamente, sobre todo por parte de cierta izquierda. Yo creo que eso hay que recordarlo, hay que reivindicar la libertad de expresión como una garantía de que podemos efectivamente debatir y conversar entre quienes piensan distinto. Y después, a nivel formativo, a nivel educativo, a mí me parece que es muy importante, por elemental y por básico que parezca, intentar educar a las nuevas generaciones en algo tan sencillo como, para usar un dicho, una analogía futbolística, cuando se va a discutir con alguien, ir a la
la pelota y no al jugador. O sea, ser capaz de discutir la idea. Podemos pensar distinto y hay que intentar argumentar y escucharse, poner razones por delante, pero no ir a cancelar a alguien por el solo hecho de tener una determinada religión o por el solo hecho de pertenecer a un partido político. Yo creo que si uno hace un esfuerzo permanente, sistemático, a todo nivel, por ir a la pelota y no al jugador, por argumentar, por poner razones por delante y por educar a los jóvenes en una práctica discursiva y digamos de debate en esa línea, uno tiene, no asegurado por supuesto todo, pero buena parte del partido ganado, porque el problema es que estas prácticas se van instalando cuando las personas dejan de escucharse y van en la lógica contraria, al jugador y no a la pelota. No, pero incluso a veces son ejemplos más concretos aún, que no tienen que ver con una ideología, sino a veces con la profesión. Acordémonos, en la época del estallido social había una senadora que saltaba y que gritaba en contra de los carabineros de Chile, y el que no salta es paca, para repetirlo, hacer el ejercicio que a la ex vocera no le gustaba, que arqueología tuitera. O sea, hay tweets de actuales autoridades en contra de una persona por su profesión. ¿Por qué? Porque en el fondo, si la persona era carabinero y por tanto su familia queda estigmatizada como torturador. Entonces, ese tipo de cuestiones son extraordinariamente graves. ¿Cuántas familias nosotros conocemos de carabineros que tuvieron miedo por sus hijos o por sus familias, por ejercer una profesión, por resguardar el orden público? Entonces, hasta eso podemos llegar. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar y discutir con argumentos, por cierto, pero no puede ser que lleguemos al extremo de discriminar a personas por ejercer una profesión. ¿Y qué rol deberíamos jugar como derecha valórica o como derecha cultural en este contexto? A ver, yo creo que la derecha, las derechas en general, o el mundo que va del centro a la derecha, en fin, como se quiera catalogar, tiene una responsabilidad muy importante respecto a estos temas, porque es cierto que la lógica woke, la lógica de la cancelación, la lógica de las políticas de identidad, en fin, todas estas dinámicas que se retroalimentan y que están relacionadas, han consumido buena parte del progresismo yo diría, las últimas décadas, o década y media, en fin. O sea, el progresismo aquí tiene un problema mucho más grande, porque tiene que hacerse, el progresismo que se toma en serio estas cosas, que se hace preguntas, tiene que hacerse una autocrítica y preguntarse por qué se vio colonizado a tal punto por parte de estas dinámicas. ¿Por qué, por ejemplo, el año 2021-22, cuando funcionó la Convención Constitucional, le costó tanto a ese mundo alzar la voz? Bueno, ellos tienen ese problema. En el caso de las derechas, yo diría que la situación es en algún sentido más fácil, porque la responsabilidad de la derecha acá no tiene que ver respecto a una autocrítica de algo que se haya hecho mal, sino que más bien a reivindicar permanentemente un debate abierto, fundado en razones, a criticar a quienes caen en esas lógicas. Pero este ha sido un problema que ha, desde el punto de vista político, invadido a las izquierdas. En el caso de las derechas, lo que hay más bien, insisto, que reivindicar un debate razonado, que reivindicar cuestiones elementales propias de una sociedad democrática, de una república con Estado de Derecho, y que la izquierda muchas veces han olvidado. Y hay que tomar conciencia también que todo esto es una tremenda oportunidad política, porque la lógica woke a nivel global, en sus distintas vertientes, viene de capa caída. Y eso en Chile a veces se pierde de vista, como la hegemonía de ciertas élites culturales no ha tomado conciencia de esto. Se pierde de vista de que en el mundo hay muchas manifestaciones vinculadas a, insisto, las políticas de identidad, la lógica woke, la cultura de la cancelación, que están en retirada. De vuelta. Y eso es una oportunidad política. Yo creo que si uno piensa lo que ha pasado después del 4 de septiembre de 2022 desde el punto de vista político, bueno, la derecha hasta cierto punto ha capitalizado la derrota de la izquierda en la convención, pero también da la sensación de que se podría haber capitalizado mucho más, y que aquí hay una oportunidad por delante, y la derecha desde el punto de vista político sin duda debiera preguntárselo y ver cómo se aprovecha. No, yo creo que en este sentido también es bueno que nosotros tengamos conciencia que la izquierda, como con esta cultura woke, tiene una visión. Sara, Claudio, yo creo que ellos tienen como se sienten que tienen la verdad y que el mundo va a ir así y siempre va a progresar en el sentido que ellos dicen que va a progresar. Y nosotros tenemos que ser capaces de decirle, bueno, eso no es tan así. Al punto que vimos que la Convención Constitucional quería tener 17 jurisdicciones distintas. Y ahí en algún momento decirle, oiga, esto no es como usted dice que es. O sea, la gente le genera una distancia a esta idea de clasificar a todos en diferentes tipos de personalidades. O sea, al fondo la idea de hoy día de la izquierda quiere como juntar minorías chicas y aglutinarlas. Ese no es necesariamente el fin de la historia. Eso es un poquito lo que hay detrás de la izquierda. Ellos creen, tienen una certeza absoluta que para allá va el mundo. Si tú vas en contra del progresismo, y lo dijo muy bien el presidente Boric. El presidente Boric dijo en algún minuto, no me acuerdo exactamente la frase, pero dijo algo así como: estar equivocado también estar adelantado. O sea, diciendo como yo tengo la verdad, pero yo voy a tener razón en 20 años más. Si ustedes que no entienden lo como yo pienso,
van a entenderme en 20 años más. Y eso no es así. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de plantear dudas y decirle a la izquierda, usted no tiene la razón en todo lo que dicen. De hecho, eso que dice Juan es bien interesante porque lo que está detrás de eso es un progresismo filosófico así en sentido estricto, esta idea de que tú puedes saber hacia dónde va la historia y sistemáticamente lo que ha ocurrido en la historia, valga la redundancia, es que quienes han cultivado esas mentalidades se han derrumbado como castillo naipe, digamos. Pasó en los años 60 del siglo pasado, por poner una referencia, ¿cierto? Cuando se pensaba de que la sociedad inevitablemente va a transitar hacia el marxismo. Bueno, sabemos cómo terminó eso. Hoy día, en otro plano, en las lógicas, por ejemplo, LGTB y relacionada, en algún minuto se pensó que eso no tenía vuelta y estamos viendo cómo en otros países más fuertes que en Chile se está volviendo a cuestiones elementales básicas, como que por ejemplo las mujeres son las mujeres, a propósito del fallo en Reino Unido esta semana. Yo creo que en todo esto la derecha tiene una tremenda oportunidad, insisto, va a ser ver lo equivocado que es ese progresismo y la relevancia de un debate abierto, de la libertad personal, de la libertad intelectual, de la libertad de expresión. Son puntos que a las grandes mayorías le hacen o le pueden hacer mucho sentido, y entonces hay que estar dispuesto a recordar estas cosas, yo diría, sin temor, también con mucha tranquilidad, sin caer en una política de identidad de signo contrario, sino que ser capaces de argumentar en serio y hablándole a la gente en base al a veces vilipendiado sentido común, pero que me parece aquí aplica de manera muy, muy patente. No, y acá tenemos un ejemplo muy concreto. En el fondo tenemos un presidente que dijo que estar equivocado también es estar 20 años adelantado. O sea, el presidente concretamente él cree que tiene la razón, pero que va más rápido que el pueblo. Va más rápido que el pueblo. Entonces, sí, o sea, acá hay un tema. O sea, a veces uno teoriza un poquito, que es necesario, por cierto, pero acá tenemos una frase concreta dicha por el presidente, y eso obviamente irradia hacia todo el aparato estatal. Y por ejemplo, ahí podemos entrar quizás un poco más largo, pero las terapias de afirmación de cambio de género en niños de 4 años. O sea, ese es lo grave a que hemos llegado con esta ideología. Nos están preguntando a través del WhatsApp, nos dicen que si creen que esta corriente que se está generando nos fragmenta más de lo que nos une, y por qué. Sin lugar a dudas, porque estas lógicas ponen por delante estas supuestas identidades, en algunos casos acentuando las cuestiones de género, como decía Juan, de manera excesiva, en otros casos las eventuales identidades indígenas, como lo vimos tan patentemente en la convención que hemos recordado. Se pierde de vista la posibilidad de cultivar vínculos compartidos a partir de lo que justamente es común a los seres humanos. O sea, las personas podemos tener distintas preferencias políticas, pues nos pueden gustar distintos equipos de fútbol, profesamos de facto, esto ocurre en distintas religiones, pero somos todos seres humanos que pertenecemos a una determinada, los que compartimos una determinada comuna, en otros casos un determinado país. No es verdad que lo distintivo o lo decisivo para clasificar una persona o juzgarla sea su pertenencia a tal o cual tribu, por decirlo de alguna manera. Y en términos de la izquierda, esto existió también en un debate a nivel de la izquierda, se ha privilegiado el particularismo en desmedro de las lógicas universales, y eso me parece que los lleva en concreto, esto tiene implicancias concretas, muchas veces a las izquierdas la ha llevado a políticas de nicho, a políticas que le hablan a su propia tribu justamente en desmedro de las grandes mayorías. Y de hecho la izquierda tenía vocación de las grandes mayorías, pues, famosa en la frase de Marx que era proletariado del mundo unidos. Y hoy día no, lo que están haciendo exactamente es un pupurrí de identidades distintas y quieren juntarlos, pero eso no logra mayoría. Entonces, cuando yo me afirmo de una determinada forma, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo que yo soy de una forma a diferencia de ti, y eso genera una distancia automáticamente. Entonces, en vez de buscar puntos comunes, se buscan puntos de diferencia entre uno y otro, y obviamente eso genera disgregación en la sociedad. ¿Existen ejemplos en Chile donde las decisiones que se han tomado hayan sido influenciadas más por corrección política que por evidencias? Sí, sin lugar a duda. O sea, me parece que de hecho, si remontamos no demasiado años atrás, lo que fue el estallido del año 2019 y los días y semanas siguientes, nosotros observamos, y esto fue un periodo largo, esto va yo creo que más o menos del 18 de octubre del 2019 a la derrota de la convención. Uno observó básicamente que buena parte de los medios de comunicación y de muchos periodistas, incluyendo algunos destacados, buena parte de los líderes de opinión, por temor justamente a decir cosas incómodas, por estar subordinada a la corrección política,
olvidaron cosas elementales, como el monopolio de la fuerza legítima por parte del Estado, como la real distinción entre protesta pacífica y protesta violenta, y cuando es violencia, bueno, que no es legítimo, como la relevancia de los representantes políticamente electos, que los movimientos sociales no tienen la verdad. Aquí se olvidaron cosas muy elementales, y yo creo que, claro, eso envejeció muy mal, pero no está mal recordarlo, porque hay que sacar lecciones del caso, y una de esas lecciones es que los países pueden perder fácilmente el norte, la civilización no está garantizada, y por eso es tan importante justamente defender las instituciones básicas, un debate abierto, conversar sobre estos temas, porque esto no pasó, aquí no estamos hablando de algo que pasó el siglo pasado, digamos, esto pasó apenas ayer mirando los procesos de larga duración, y entonces yo creo que es bien evidente de que ante la pregunta, sí, han existido esos momentos y los tenemos muy recientes, están muy frescos, y no se trata de estar todo el día enrostrando eso a quienes se equivocaron, aunque políticamente a eso es pertinente, sino que como país hay que preguntarse cómo evitamos que esto no vuelva a pasar. Yo creo que esto es de primera importancia. No, lo que ya conversamos también después, esta famosa arqueología tutela, o sea, hoy día el espacio público se ha dado un realce al espacio público para todos, pero en algún minuto rayar una muralla, romper un paradero, El que baila pasa. o sea, no había ni una condena. Entonces, hoy día el espacio público juega un rol muy relevante, y yo creo que parte del cambio de la mentalidad, nosotros nos acordamos que también hay una cultura que llevó hasta esto. Yo me acuerdo, encuestas de la época del estallido, que había un 65% de las personas que aprobaban la violencia. Entonces, también tenemos que ser capaces nosotros de poder luchar a veces contra la corriente, decir, no, o sea, no es normal que se rompan las calles, o sea, la gente, acuérdese, o sea, en Plaza Italia rompían el cemento para poder tirárselo a carabineros. Entonces, eso obviamente es una manifestación extrema, pero como dice muy bien Claudio, es algo que se dio, y tuvimos un sector político que acalló frente a ese tipo de situaciones. ¿Y podríamos decir que los medios tradicionales han contribuido o han resistido a este fenómeno? A ver, yo aquí distinguiría, porque me parece que la prensa escrita, con independencia de las legítimas líneas editoriales de cada una, la prensa escrita a lo largo de este proceso de los últimos años ha sido un activo desde el punto de vista de la fiscalización, de ir a revisar a los distintos gobiernos de turno cómo están en sus labores, y de hecho no es casual que la nueva izquierda tenga un recelo respecto a los medios tradicionales. En el caso de la televisión, en cambio, yo creo que existió de manera importante para el estallido y los meses siguientes una excesiva, no sé si validación de la violencia en todos los casos, pero un excesivo embobamiento respecto de lo que fue el estallido, y una dificultad para ser capaces de recordar las distinciones que aquí hemos recordado. Yo creo que ahí se falló, pero también es verdad, y esto es bueno recordarlo, que para el periodo de la convención, no solamente en la prensa escrita, no solamente en las radios, también en la televisión, existió un debate abierto muy grande, muchas instancias que permitieron escrutar, revisar, examinar las distintas posturas, las performances de la convención, los planteamientos. O sea, yo creo que en Chile, dentro de todo, la prensa, sumando y restando, ha colaborado, pero con la excepción de que para el estallido yo creo que la televisión quedó al debe y después tomó conciencia, y por lo mismo después se posibilitó tanto debate abierto y transversal, yo diría en general, para la convención. Yo hay un ejemplo que siempre me acuerdo, no es que estoy comulgando con su postura, pero sí me acuerdo que en un matinal, la Tonka Tomisic invitaron al monje Pederse. El monje de Pederse, todo el mundo sabe lo que piensa lo mismo hace 50 años lo escrito, y empieza a hablar, y la Tonka lo interrumpe, no, es que me violenta lo que tú me dices, váyase. Entonces lo expulsa, y el monje dice, pero ¿para qué me invitas si yo sabe perfectamente lo que yo pienso? Entonces, ahí hay un ejemplo de cancelación. Al fondo, si tú vas a invitar a alguien a tu casa y tú sabes cómo la persona piensa, después tú no puedes echarla a tu casa. O sea, esto es lo mismo, en el sentido de, perdón, no, por favor. En el sentido de decir, o sea, allá juega un rol importante, en este caso la televisión, cierto espacio de fondo, y queda esa imagen que Tonka echa de la televisión a Hermógenes. ¿Por qué? Porque en el fondo eso cristaliza una ideología, es una forma concreta de que algo pasó, de que invitan a alguien que opina lo mismo. Puede uno no estar de acuerdo con él, pero uno sabe lo que piensa Hermógenes hace 50 años. No, yo quería retomar a propósito de lo que dice Juan, esta frase del, comillas, me violentó, porque creo que es un muy buen ejemplo de lo que no hay que hacer. Uno, cuando tiene ideas que te molestan o con las cuales discrepan, tú las intentas refutar. Tú le preguntas, si es que eres periodista, le preguntas cosas que complican al entrevistado, si es que está en un panel de debate, argumentas para mostrar por qué está equivocado. Pero cuando pasamos ya al plano del comillas me violenta,
ahí el diálogo racional pierde y lo que queda es simplemente la posibilidad de dejar de escuchar o, de frentón, como ocurre en el caso que recuerda Juan, acallar al otro. Y lo que debió haber ocurrido ahí, me parece a mí, no recuerdo exactamente el programa, aunque me acuerdo este hecho, lo que debió haber ocurrido ahí es que si Hermógenes Pérez de Arce estaba diciendo cosas infundadas o cosas que parecieran mal o cosas equivocadas, lo que fuere, bueno, habría que preguntarle, como hacen los buenos periodistas, Obvio. que incomodan a los panelistas y a los políticos de distintos sectores políticos. No, y cuando uno entra en la idea de me violentó, uno entra en la subjetividad, entonces lo que uno percibe es distinto de lo que otro percibe, entonces ya no hay diálogo racional posible. Entonces, efectivamente, aparte, sobre todo en Hermógenes Pérez de Arce, porque uno podría decir, por ejemplo, invitar a alguien y uno no sabe qué piensa la persona de un tema en particular, pero a Hermógenes lo invitaron. Obviamente yo creo que detrás había un morbo, de fondo, en la expectativa de que él dijera algo controversial, porque eso después iba a generar prensa, qué sé yo. Y por último, él también la capacidad del periodismo de poder ser crítico, de poder estudiar los temas y confrontar a Hermógenes cuando diga algo que él estimaba que no correspondía. Pero aquí, no, me violenta, entonces se cancela todo y no se discute más. Ahora, yo creo, insisto, solo para intentar ser justo en el análisis, que ese momento en la televisión, como decíamos, existió, en el estallido fue claro, pero después para la convención se fue modificando. Yo creo que ahí hubo posteriormente posibilidades de debate abierto y hoy día, en el panorama general de los medios, a diferencia de lo que dice la izquierda muchas veces, es que, insisto, hay distintas líneas editoriales, pero en los medios, como decía el presidente Boric, incomodan al poder, escrutan, fiscalizan y especialmente la prensa escrita, posibilitan en Chile que tengamos un debate razonablemente abierto, crítico. Yo creo que digámoslo así, que hoy día el mayor peligro no son los medios tradicionales, más allá de los que se portaron, comillas, mal o equivocadamente para el estallido. Yo creo que el mayor peligro de cara a los temas que nos convocan hoy en día son las redes sociales. Pero porque las redes sociales sí que tenemos una dificultad seria para escuchar al otro y aquí se dan muchas lógicas a veces cancelatorias. Pero no, mi único tema que no tengo tan clara la modificación de la televisión, esta apertura que tuvo a mediados de la convención, fue porque ellos venían que había un cambio de mano, Es o probable. efectivamente quisieron hacerlo. Yo creo que es más bien lo primero. Sí. Que un poco lo que tenemos hoy día el temor de que cuando si es que Evelyn Matei es presidenta de Chile, el gobierno actual, todo lo que ha dicho hoy día, que por ejemplo, concretamente han pedido la continuación del estado de excepción permanente de la Araucanía, cuando sean oposición, vuelven a ser oposición, se den vuelta la chaqueta. Entonces yo creo que quizás con la televisión pasó algo así. No tengo tan claro que vino de una convicción, sino más bien vieron que se venía el cambio de mano, se siguieron con la audiencia, se suben al carro. No, es verdad lo que dice Juan, en el sentido de que los aparentes cambios de ánimo, los cambios de clima, sin duda influyen en estos escenarios, en las conductas de los actores. Y también estoy de acuerdo en que de cara a lo que sigue para el país y el futuro, hay una duda legítima que la izquierda no acepta, que se enoja, que se molesta, que dice que arqueología tuitera, pero que es muy legítima respecto a cómo se va a comportar la futura oposición de un eventual gobierno de derecha o centro-derecha. Y yo creo que una pregunta muy pertinente, considerando cómo se comportó la oposición con Sebastián Piñera. Uno podrá tener más o menos diferencias, más o menos acuerdos con el gobierno de Sebastián Piñera, pero lo cierto es que sufrió una oposición miserable, mezquina, y el hecho concreto es que es el único presidente en Chile, desde el retorno a la democracia, que ha temido, digamos, padeció el fundado temor de no terminar su gobierno, primero por los intentos de derribarlo de facto, porque eso fue lo que existió en algún minuto, y después por los intentos en el Congreso de destituirlo mediante acusaciones constitucionales de muy dudosos o inexistentes fundamentos según el caso. Hay que recordar además que esas acusaciones constitucionales no fueron solo después del estallido. Ya era discutible por lo menos, o criticable, considerando que la primera acusación se presentó después de firmado el acuerdo el 15 de noviembre, pero además después existió otra, el año 2021, que conviene revisar lo que ocurrió ahí, porque esa acusación se aprobó en la Cámara de Diputados, se dio lugar a la acusación para que después el Senado resolviera si era declarado culpable o no, y esa acusación constitucional en el Senado se cayó con votos solamente de derecha. Sí. No hubo ningún parlamentario de centro izquierda dispuesto a, comillas, cruzar el río y votar conforme a los méritos de los antecedentes. Ellos decían que lo hacían, pero uno conviene revisar esos debates para darse cuenta de que cuando hoy día actores políticos de derecha o centro-derecha, se preguntan qué va a pasar en el gobierno futuro, en el caso de que triunfe Evelyn Matei, José Antonio Caso, quien sea, digamos, si es que sale el oficialismo del poder, bueno, esa pregunta es muy pertinente y yo creo que la prueba, el test de credenciales democráticas de la izquierda se va a jugar en cómo sea oposición en el caso de un eventual futuro gobierno. Y esa pregunta aún más pertinente hoy día porque el gobierno y la
la candidata Toá se vanagloria de haber sacado una cantidad importante de leyes de seguridad, pero votadas en contra por el Partido Comunista y parte por el Frente Amplio. O sea, no es que nos vayamos a arqueología de tutela, sino que los proyectos propios del gobierno en materia de seguridad los votan contra sus parlamentarios. Claudio, Juan, si tuvieran que dejar un mensaje o una advertencia sobre el tema que estamos tocando, ¿cuál sería? Es difícil sintetizar en poquitas palabras, pero yo diría que lo principal, por lugar común o cliché que suene, es que nos tomemos en serio algo que hoy día se habla mucho, pero que yo no estoy 100% seguro cuánto se practica, que es aprender a escuchar. Esto se habla mucho, ¿cierto? Está de moda la escucha activa y todos esos términos, pero yo digo, ¿escuchamos realmente cuando alguien piensa distinto? Si uno escucha al otro, uno lo que hace es tomarse en serio el argumento, preguntarse si lo que dice es verdad o no, con independencia de quién lo diga, si uno nuevamente va a la pelota y no al jugador. Yo creo que eso hoy día se dice mucho, pero se practica mucho menos de lo que pensamos, especialmente por el auge de las redes sociales, y en la medida en que estemos dispuestos a escuchar, a argumentar, a hablar, a dialogar, la verdad, y a resguardar las condiciones que hacen posible ese diálogo, los riesgos de la cultura de la cancelación, los riesgos del ímpetu woke se disminuyen bastante. No, yo creo, y sumándome a lo que dice Claudio, también tener, lo que hablaba un poco recién, tener la capacidad de dudar. O sea, de lo que me dice la persona es que tiene que ser así, es que tengo que pensar como la persona me dice, porque hoy día está de moda pensar así. Yo creo que ese ejercicio es muy importante. Hay que atreverse a resistir a las aparentes mayorías momentáneas, primero porque muchas veces no son reales mayorías, son solo, digamos, imágenes sin fundamento, y después porque la tendencia aparentemente mayoritaria se puede equivocar. Parte de lo que pasó en el estallido social respecto a la violencia fue justamente eso. Exacto. Gracias, Claudio. Gracias, Juan. Entretenidísima conversación. Seguiremos avanzando en estos temas y juntos seguimos caminando en construir tiempos mejores. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Por la Chao, chao. invitación.